Dice la Escritura: su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Esto dice acerca del pecador, esto dice acerca del hombre que hace iniquidad, porque la fuerza del hombre es la fuerza de su espíritu para hacer la voluntad de Dios. Esta es la fuerza a la cual Dios se refiere cuando el Señor habla acerca de la fuerza o la debilidad del hombre, como cuando dice: diga el débil, fuerte soy. Y el que es débil es el que reconoce que es débil espiritualmente para hacer las cosas de Dios y para ejecutar la justicia de Dios y para no pecar y para no obrar en contra de la voluntad de Dios. Este es el que es fuerte porque reconoce que es débil. Y cuando el Señor habla esto, habla acerca de debilidad espiritual, acerca de fortaleza espiritual. De igual modo, cuando el Señor dice que su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda, habla en el término espiritual. Y aquellos que están sedientos son aquellos espíritus inmundos que hacen al hombre pecar, porque ellos son los que tientan al hombre al pecado. Dice que Satanás es el tentador, como dice que cuando el Señor estaba en el desierto, vino a él el tentador y le dijo que si era hijo de Dios, hiciera que las piedras se convirtieran en pan. Y así, la Escritura le llama el tentador, porque él es el tentador, pero él y todos sus demonios, cuando se refiere a él, se refiere a todo lo que él gobierna, que es el ejército de las tinieblas, o sea, él y toda la multitud de espíritus inmundos que moran en las regiones celestes, que están en toda la faz de la tierra para hacer que los hombres pequen. Y ellos se alimentan del pecado del hombre, ellos se alimentan de la iniquidad, ellos se alimentan de la injusticia, porque así es que ellos se fortalecen. Ellos se fortalecen para vencer al hombre, y la victoria que ellos tienen sobre el hombre es haciéndolo pecar, haciéndolo amar todo lo que ellos ponen en la tierra, que son todas las vanidades que están sobre toda la tierra, de lo cual el Señor dice que no se ame el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, o sea que proviene de ellos. Y proviene de los hombres que son instados por ellos a hacer todas estas cosas: vanagloria, ocio, recreación que no llena al hombre, ni lo edifica espiritualmente para la vida eterna, no le desarrolla los atributos espirituales que necesitan ser desarrollados en el hombre según la voluntad de Dios para la eternidad y todas las demás cosas. Y ellos se fortalecen cuando el hombre cede a sus deseos, cuando el hombre cede a lo que ellos ponen en el mundo y ama todas aquellas cosas, y cuando el hombre cede a las tentaciones y peca. Y los hace pecar a los hombres, haciéndolos adulterar, mentir, fornicar, matar, codiciar, envidiar, siendo egoísta, siendo de una u otra religión, de lo cual Dios no ha mandado a nadie sino creer en Jesucristo, que es el único Salvador, y creer en la vida eterna que Él ha prometido y obrar para ello. Y así hace a los hombres pecar de una u otra manera. El enemigo, a través de todas las tentaciones que Él pone y todos sus demonios, y a través de todo lo que Él hace que el hombre haga, y cuando el hombre lo ejecuta, entonces ellos se fortalecen porque ellos comen de ese pecado. Ese pecado proviene del infierno y ellos lo hacen que el hombre lo haga, y ellos comen de ese pecado y ellos se alimentan de ese pecado. Por eso que dice que la mies comerán los hambrientos, y refiriéndose al hombre pecador, su mies comerán los hambrientos, y los hambrientos son ellos, y la mies del hombre es el fruto negativo que da el hombre. O sea, cuando el hombre da frutos de amargura, cuando el hombre da esos frutos de envidia, frutos de amor por el mundo, frutos de doble ánimo si es creyente, y de pronto un día ama a Dios y un día ama al mundo, y así. Y cuando el hombre da todos esos frutos amargos, frutos de enemistad, frutos de discordia, de pleito, de contienda, frutos de celos y envidias y demás cosas, cuando el hombre da estos frutos, los demonios se alimentan de ese hombre. Y cuando el hombre da estos frutos, esos son los frutos amargos, que es la mies del hombre. O sea, la mies del hombre o la come los demonios o la come Dios, porque Dios come el fruto bueno, como cuando dice que el Señor por la mañana tuvo hambre cuando fueron allí, que pasaron allí, que iban para Jerusalén, y dice que pasando por el camino por la mañana tuvo hambre y vio una higuera en el camino y quiso comer, pero no vio nada en ella.
y como no vio nada en ella, maldijo la higuera, porque esto representa a un creyente que debe de dar fruto en el tiempo que nos dé fruto. ¿Por qué? Porque es en el tiempo en que aumenta la maldad sobre toda la faz de la tierra, pero se supone que él debe de dar fruto, porque se supone que debe de estar pegado a la vid, que es Cristo el Señor, y se supone que debe estar lleno de Dios, y que así como el Señor dio fruto de paciencia, de humildad, de mansedumbre cuando lo crucificaron, y no maldijo cuando lo maldecían, ni respondía con maldición, sino que encomendó la causa al que juzga justamente, así también el creyente debe de ser. Y el Señor come de esos frutos, como dice y se describe a través de la esposa, cuando la esposa dice: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. ¿Qué quiere decir? Que cuando el creyente da frutos de paz, da frutos de fe verdadera en la eternidad, da frutos de obediencia a la palabra de Dios, obediencia a la voz del Espíritu Santo, frutos de paciencia para esperar en las órdenes de Dios para hacer todas las cosas, frutos de perseverancia en la voluntad de Dios, y todos los frutos que son distintos a los frutos del mundo, no amando al mundo y no codiciando y no haciendo todas las cosas como las hacen los hombres naturales nacidos de carne y de sangre, nacido de Adán. Entonces Dios puede comer de esa fruta. De lo contrario, Él no se la come, sino que se la comen los demonios. Así dice que la mies de los pecadores la comerán los hambrientos. Los hambrientos son todos los demonios y son todos los espíritus inmundos que instan al hombre a dar todos aquellos frutos. Así dice que su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, porque los espinos son los frutos amargos. Esta es la tierra que da cardos y espinos, de lo cual el Señor dice que la tierra que vive la lluvia, que continuamente cae sobre ella y da fruto provechoso para aquellos para los cuales es labrada, esta tiene vida eterna, recibe bendición de Dios, pero la que produce cardos y espinos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Esta tierra es el corazón, porque la tierra físicamente produce cardos y espinos por la maldición que Dios lanzó sobre ella cuando la maldijo en el juicio que le decretó al hombre, que le dijo que la tierra te producirá cardos y espinos. Y así entonces esta tierra también es el corazón del hombre cuando el hombre da aquellos frutos. Estos son los cardos y los espinos, porque los cardos y los espinos no dan frutos, sino que lo que hacen es hincar, molestar al que de pronto quiere tocarlos, al que de pronto quiere sacar algún provecho de un árbol. No pueden sacar provecho ni de comer frutos de ese árbol, ni de una sombra, ni de nada. Y esos son los cardos y los espinos, de lo cual no se puede sacar fruto, sino que lo que hace es dañar. A todo el que se le acerca, daña. ¿Por qué? Porque recibe engaño de aquel, porque recibe mentira de aquel, porque recibe envidia, porque recibe odio, porque recibe rencor y un cúmulo de cosas negativas que Satanás pone en los corazones de los hombres, y estos son los cardos y los espinos, los que dan estos frutos amargos de pecado. Y por eso dice que su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y que los sedientos beberán su hacienda, porque la hacienda del hombre es su ser espiritual. Esta es su hacienda, y su hacienda se va formando conforme a los frutos que él va dando. Y esta hacienda, que es su ser espiritual, esta hacienda o es para Dios o es para las tinieblas, y las tinieblas se sacian su sed con la hacienda de la injusticia. O sea, cuando ellos hacen que en el hombre se forme un espíritu errado, un espíritu torcido a la voluntad de Dios y a la rectitud, y distinto a la rectitud de Dios, un espíritu torcido al camino de Dios, que quiere decir que ellos son los que producen estos frutos en el hombre, y hacen a raíz de todos estos frutos que el hombre entonces sea desarrollado conforme a como ellos quieren desarrollar al hombre, conforme a Adán, conforme al hombre que es nacido de carne y de sangre. Y así ellos se alimentan del fruto amargo y ellos beben el espíritu torcido. Por eso que David le pide a Dios y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque el espíritu o está recto o está torcido, y el espíritu se hace recto conforme al hombre va arreglando en su vida espiritual todas las cosas que necesitan ser arregladas por el conocimiento del corazón del Señor y por la voluntad de Dios. Y con todas estas cosas que el hombre va arreglando,
por la dirección del Espíritu Santo y con la ayuda de Dios, entonces es que su espíritu se va haciendo recto. No es que se hace recto de una sola vez y que de una sola vez ya el hombre es perfecto y ya el hombre obedece a Dios y ahora sí sabe amar, ahora sí sabe perdonar, ahora sí sabe no envidiar y ahora sí sabe no codiciar. No, sino que a través del tiempo se va haciendo cada vez más recto. Pero cuando el hombre no busca a Dios y cuando el hombre vive para sí mismo, no para el Señor, entonces su espíritu se hace cada vez más torcido al camino de Dios, se hace cada vez más distante del camino de Dios, y esto es un espíritu torcido, esto no es un espíritu recto, y este espíritu torcido es la hacienda del hombre, porque la hacienda del hombre es su espíritu. Esta es su casa, esa es su casa, y dentro de esa casa están todos los atributos espirituales, sea atributos para Dios o sea todas las cualidades características espirituales negativas, que son las cosas negativas que tiene el hombre, que son para la tiniebla. Así, cuando el hombre peca, pierde su fuerza, porque los sedientos son los que beben su hacienda, y los hambrientos comen su mies, y cuando comen de aquel pecado, y cuando beben de aquel espíritu, entonces el hombre queda débil para ejercer obras espirituales conforme a la voluntad de Dios. Entonces el hombre queda débil para poder obedecer a Dios. El hombre queda débil, no físicamente hablando, sino espiritualmente hablando, aunque también repercute en lo físico, en muchas de las cosas que se ordenan, pero espiritualmente, primeramente, queda débil para poder obedecer a Dios, queda débil para poder servir a Dios, queda débil para poder entregar su vida a Dios, porque el pecado no se lo permite, y el pecado no le permite entender, el pecado le obstruye la mente, el pecado le obstruye el entendimiento para poder entender la diferencia entre lo justo y lo injusto, entre lo limpio y lo inmundo, entre lo alto y lo profundo, entre lo que es de Dios y lo que es de la tiniebla. El pecado le obstruye al hombre el entendimiento y también le quita la fuerza. ¿Por qué? Porque los demonios se sacian de ese pecado, ellos se alimentan de ese pecado, y cuando ellos se alimentan de ese pecado, el hombre queda débil y el hombre queda todavía más expuesto para que ellos sigan obrando en él de manera más profunda. Y por eso es que dice que el pecador ahonda aún en su pecado, cavan hoyo cada vez más profundo en su pecado, ahonda en su pecado, y en el hoyo que hizo caerá, porque en su propio pecado él cae. Y así es que los demonios se fortalecen, y así es que el hombre se debilita conforme a la vida que lleva, conforme a las acciones que hace, conforme a lo que piensa, conforme a lo que codicia. ¿Por qué? Porque todo esto proviene de las tinieblas. El hombre espiritual, para ser fuerte, debe de renunciar a todo pensamiento de las tinieblas. El hombre espiritual, para ser fuerte espiritualmente, para poder obedecer a Dios, para poder demostrarle a Dios amor verdadero, debe de renunciar al mundo y a todos sus deseos, y debe de renunciar a su propio carácter, debe renunciar a su propio nacimiento, nacido de carne y de sangre, y debe de renunciar a la enseñanza de la tierra, porque todo esto proviene de las tinieblas, y esto fortalece a los demonios. Y cuando el hombre tiene todas estas cosas, tiene a los demonios en su vida, tiene a los demonios fortalecidos en él para hacer las acciones de Satanás. Pero cuando el hombre renuncia a todas estas cosas, ya los demonios no tienen parte. Ya los demonios no pueden obrar en aquel hombre. Y cuando los demonios son débiles para obrar en aquella persona, entonces el poder de Dios se fortalece en aquella persona. Por lo cual dice que el poder de Dios se fortalece en la debilidad del hombre. Pero se fortalece en la debilidad del hombre en el sentido de que el hombre reconozca que es débil. Cuando el hombre no reconoce que es débil, cuando el hombre no reconoce sus pecados, cuando el hombre no reconoce sus injusticias, su forma errante de pensar, de actuar, y sus codicias que lo llevan a la muerte, que lo llevan al infierno, entonces en este Dios no puede obrar, porque este no reconoce que es débil. Este es el opuesto al humilde, que es el altivo, porque dice que Dios mira de lejos al altivo, mas atiende al humilde. Este es el altivo, el que no entiende que es pecador, el que no entiende de sus muchos pecados, sea cristiano o no, porque el entender que se es pecador no quiere decir que se sea cristiano, porque estando en la congregación muchos están llenos de pecado y de injusticia y de iniquidad y no lo reconocen, sino que se creen santos, puros y justos y buenos, y allí hay una debilidad manifiesta, porque allí no hay un espíritu humilde, sino que allí hay un espíritu altivo. Y cuando el hombre reconoce todos sus pecados y todas sus injusticias, todas sus iniquidades,
iniquidades, todas sus codicias y todas sus desobediencias a Dios y que obra por sí mismo, entonces Dios puede fortalecerse en ese hombre porque lo reconoce, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Lo que sea necesario reconocer delante de los hombres se reconoce, lo que compete al hombre, pero en todas las áreas, de manera general, en todas las áreas el hombre se manifiesta débil delante de Dios, y allí es que el poder de Dios se fortalece, porque cuando el hombre reconoce todo esto, está automáticamente renunciando a todas aquellas cosas. Si verdaderamente le pide a Dios que lo ayude a dejar todas aquellas cosas, porque allí entonces hay un deseo en el corazón de dejar todas aquellas cosas. De lo contrario no puede ser. Y cuando el hombre renuncia a todo aquello y reconoce sus debilidades y reconoce sus insensateces, sus negligencias y todas sus maldades, entonces los demonios allí se debilitan, porque ya ellos no pueden obrar en aquel corazón de manera libre. Y cuando los demonios se debilitan, entonces Dios es el que ejerce su poder allí para entonces comenzar a desarrollar ahora los frutos de Dios. Y ahora entonces el que coma del hombre y el que coma de los frutos del hombre y el que beba de la hacienda del hombre ya no sean los demonios, sino que ahora sea Dios. Y así el Señor derrama su bendición sobre todos aquellos que reconocen lo que son, sobre todos aquellos que reconocen su debilidad como hombres, sobre todos aquellos que reconocen que no pueden ser, que no pueden ejercer la justicia de Dios y que no pueden verdaderamente hacer lo que Dios ordena y lo que a Dios le agrada, porque están en un cuerpo en el cual el hombre es débil y en el cual el hombre continuamente es tentado al mal. Dice que la iniquidad del hombre cerrará la boca de Dios. Cuando el hombre ahonda en sus iniquidades, cuando el hombre ahonda en sus pecados, cuando el hombre se fortalece en sus pecados, los demonios se fortalecen, y cuando el hombre ahonda en ello, esto cierra la boca de Dios para que sobre el hombre no venga ningún tipo de bendición espiritual. ¿Por qué? Porque dice que las buenas cosas, o sea, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. ¿Y cómo proviene de Dios? Dios da la orden para que sobre el hombre entonces sean enviadas todas aquellas bendiciones a través de sus ángeles, y como Dios se lo determina en el mundo espiritual. Y así como en el principio Dios creó todas las cosas con su voz y con su ordenación, asimismo envía todo tipo de bendición espiritual sobre el hombre con su voz y con su ordenación, porque en el principio Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y también dijo Dios: sepárense las aguas de las aguas, y hay expansión en medio de las aguas, y así mismo fue. Y también dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árbol que dé fruto, cuya semilla esté en él. Y así aconteció. O sea que todo Dios lo habló, y así aconteció. También lo hace en el hombre. El que envía toda buena dádiva y todo don perfecto sobre el hombre lo hace a través de su voz. Y él, cuando el hombre se humilla y quiere obedecerle y le pide a Dios la ayuda, entonces abre Dios su boca sobre aquel hombre y le envía aquella bendición, y dice: envíesele obediencia, envíesele paciencia, envíesele benignidad, envíesele esto, envíesele lo otro, y se lo va enviando poco a poco, desde menos hasta más, porque lo va probando a través del tiempo. Pero dice que la iniquidad cerrará la boca de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre se mantiene en sus pecados, en sus injusticias, en sus iniquidades, esto, lejos de hacer que Dios hable para enviar su bendición sobre el hombre, la cual es espiritual, esto hace que la boca de Dios sea cerrada para no enviarla. Y así entonces es que cuando el hombre peca, no solo que eso fortalece a los demonios, sino que cierra la boca de Dios para que sobre él mismo ya no venga toda edificación espiritual que necesita venir, y ya no sea edificado el hombre conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que Dios determinó. Y así la iniquidad cierra la boca de Dios, y así la injusticia y los pecados y las iniquidades fortalecen a los demonios, y el hombre se hace fuerte o el hombre se hace débil conforme a lo que él hace y conforme a lo que él ama y conforme a lo que él determina, si seguir amando aquello o no seguirlo amando, porque el Señor dice: amad el bien y aborreced el mal. Quizás Jehová de los ejércitos tenga misericordia del remanente de José. Así dice el Señor: si uno ama el bien y aborrece el mal, la misericordia de Dios viene sobre el hombre. Porque cuando uno ama el bien y aborrece el mal, entonces Dios ayuda al hombre en todo aquello en que es tentado. Porque dice que Él es poderoso, Él venció toda tentación y fue sin pecado. Y dice que como Él venció, entonces Él es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Pero socorre a todos los que son tentados, que
reconocen sus debilidades para caer en aquellas tentaciones. Reconocen y lo entienden y no quieren hacerlas, pero cuando el hombre quiere hacerlas, el hombre no ama el bien, sino que el hombre ama el mal y el bien lo aborrece, porque ama todas las acciones que los demonios le instan a hacer, y ama todas las cosas que Satanás pone en el mundo. Y siendo así, entonces Dios no obra. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está inclinado al deseo de los demonios. Todo parte del amor del corazón y del deseo del corazón. Y allí el hombre será fuerte o el hombre será débil. El hombre es fuerte espiritualmente conforme a su amor y conforme a su deseo. Y por eso muchas personas no pueden mantenerse buscando a Dios, y por eso muchas personas no pueden perseverar buscando a Dios. Son inclinadas a irse al mundo, a disfrutar de las vanidades de la tierra que los llevan a la muerte de sus almas, que los llevan a la condenación. Son instados continuamente a enemistarse con los demás, a no pedir perdón, a no ponerse de acuerdo, y continuamente no pueden buscar a Dios. De continuo son instados a entretenerse, a distraerse, a ir a todo tipo de vanidad a la tierra y a hacer todo tipo de a andar en todo tipo de ocio, pero no pueden perseverar en la búsqueda de Dios y en la entrega de la voluntad a Dios, y en una vida esmerada de oración, de lectura de las Escrituras, de predicación del Evangelio conforme a la voluntad de Dios según Dios le va ordenando. No pueden permanecer porque son débiles espiritualmente. Pero ¿de dónde viene esta debilidad espiritual? Esta debilidad espiritual viene del deseo del hombre por las cosas de los demonios, porque cuando esto hay, entonces los demonios se alimentan de la fuerza del hombre. Como dice también la Escritura en el libro de los Proverbios: no sea que extraños se sacien de tu fuerza no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus fuerzas estén en casa del extraño. ¿Qué quiere decir esto? Los extraños son todos los espíritus inmundos y son todos los enemigos de Dios. Y estos se sacian de la fuerza del hombre cuando el hombre se inclina a las injusticias, a las iniquidades, a amar el mundo y a hacer todo aquello que los demonios quieren que el hombre haga. Así, los extraños se sacian de la fuerza del hombre, y así es que no tiene fuerza el hombre para buscar a Dios, no tiene fuerza para buscar su rostro, no tiene fuerza para mantenerse en tiempos de ayuno según la ordenación de Dios, no por su propia voluntad, no tiene fuerza para obedecerle, no tiene fuerza para mantenerse leyendo su palabra y aprendiendo de Dios en la intimidad, no tiene fuerza para ir a visitar a los ancianos, a los huérfanos, a las viudas, a los huérfanos, a las viudas, no tiene fuerza para hacer la voluntad de Dios a donde Dios lo mande, no tiene fuerza para ir a donde Dios lo mande si Dios lo manda, no tiene fuerza espiritual para ejercer las órdenes de Dios, para amar, para perdonar, para retraer sus pensamientos de la iniquidad, echando fuera todo tipo de codicia y toda vanidad. No tiene fuerza para dejar de amar el mundo, no tiene fuerza para pensar en la eternidad y enfocarse en ella y echar mano de la vida eterna a la cual nosotros todos somos llamados. No tiene fuerza para lo espiritual porque la injusticia, la iniquidad, el pecado está en él, y mientras no renuncie y mientras ame aquellas cosas, los demonios lo debilitan, porque los demonios son los que comen de su pecado, y los demonios son los que beben su espíritu, y los demonios son los que se alimentan de él, y los demonios son los que sacian su sed con el espíritu torcido y errante del hombre, y así el hombre no tiene fuerza para lo espiritual. La fuerza espiritual viene de la renuncia a todo lo de las tinieblas. La fuerza espiritual viene de la renuncia incluso a su propio yo, al propio hombre nacido de carne y de sangre, por lo que dice el Señor, que se niegue cada cual a sí mismo, tome su cruz y lo siga si alguno quiere seguirlo. Eso es negarse a sí mismo, negarse a sus deseos, a su forma de pensar, a su forma de ver las cosas, a su forma de actuar, negarse incluso a sus planes y a sus sueños. Cuando el hombre hace esto, entonces queda libre para que Dios ejerza su fuerza en él y el poder de Dios se perfeccione en todas sus debilidades. Pero cuando no hace esto, entonces los demonios, que son los que le dieron al hombre todas aquellas cosas, se fortalecen en el hombre porque ellos beben de todo aquello y ellos comen de todo aquello. Y cuando esto es así, entonces el hombre no tiene fuerza para verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Y los que dicen hacer la voluntad de Dios con todas esas cosas en su espíritu, no es que hacen la voluntad de Dios, sino las que ellos se imaginan que es la voluntad de Dios, lo cual es muy diferente a su verdadera voluntad, porque no escuchan a Dios, porque no buscan a Dios, sino que lo que tienen es un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. O sea, una teoría humana, un esquema
eclesiástico, algo que es una acción visible, pero por dentro está podrido, y algo que es errado porque no es conforme a la voluntad de Dios, porque todos sus deseos están en ello, y todas sus iniquidades están adentro, y todas sus injusticias, aunque de pronto aparenten no ejecutarlas por fuera, pero mucha injusticia carga el hombre, y mucha iniquidad carga el hombre por no renunciar a su propio yo y por no negarse a sí mismo. Y cuando el hombre hace esto, lo que hace es darle ventaja a Satanás, darle ventaja a todos los demonios y hacer que ellos puedan escribir su nombre, reescribir incluso su nombre en el libro de las tinieblas, porque si el nombre de los creyentes que son salvos es escrito en el libro de la vida del Cordero, también el nombre de los pecadores y el nombre de todo aquel que dice ser cristiano, pero tiene multitud de cosas negativas en su corazón, está escrito en el libro de Satanás. ¿Pero por qué? Porque lo que lleva adentro es de Satanás. Lo que lleva en su interior, lo que lleva en su espíritu y los frutos que tiene son de las tinieblas. Porque el poder que hay en él es el poder para ejercer el mal. Cuando una persona es libre para odiar, o sea, lo hace con ligereza, no duda y no piensa, ay, tengo temor de Dios, no dice de pronto, no quiero pensar esto, no quiero hacer esto, es porque es fuerte para hacerlo, o sea, es fuerte y es hábil para ejercer el mal, es hábil para codiciar, es hábil para pensar mal del prójimo, es hábil para murmurar, es hábil para amar las cosas de la tierra inicuamente, es hábil para hablar impíamente, es hábil para decirle a su prójimo que va a darle algo, que va a hacer algo y no cumplirlo, es hábil para hacer las injusticias, porque es hábil y porque es fuerte, porque esa habilidad y esa fortaleza viene de los demonios, son los espíritus de las tinieblas en ese hombre, porque ellos son los que son fuertes para hacer todas estas cosas, para ofender, para maldecir, para no pedir perdón, para no humillarse. Ellos son los que son fuertes para hacer todo esto, y cuando un hombre hace esto de manera rápida, ligera, sin dudar y sin ningún tipo de problema, sin llegar luego a un arrepentimiento, si de pronto lo hicieron así velozmente sin darse cuenta, cuando un hombre es rápido para hablar malas palabras, para hacer todas estas cosas, es porque los demonios están fortalecidos en él, y los demonios son todos los que hacen todas aquellas cosas, y mientras más el hombre lo hace, más los demonios se fortalecen en él, de modo que se impregnan en él de una forma que lo llevan atado, y cada vez se atan más sus ataduras, cada vez se atan más sus ataduras, hasta que cuando ella muere lo llevan al infierno, porque le pertenecen completamente a los demonios. Así sea en muchas áreas, o así sea de pronto en pocas áreas. Por eso debe de entregársele todo al Señor, y en esa entrega de toda la voluntad del hombre a Dios, y en esa entrega de todas las características del hombre a Dios, entonces es que Dios obra, y es que Dios entonces se fortalece, y cuando Dios se fortalece en el hombre, allí salen los demonios, y el hombre ahora se va haciendo débil para el pecado, pero fuerte para lo de Dios. Ahora se va haciendo débil para amar al mundo. Ahora no siente ninguna atracción de ir a cines, a juegos deportivos, a vanidades de la tierra, no siente ninguna atracción por ropas y vestidos lujosos, no siente ninguna atracción por paseos vanos que no llevan al hombre a ningún lugar sino a la muerte de su alma, no siente ninguna atracción el hombre por ofender, y si ofende pide perdón rápidamente, no siente ninguna atracción por guardar rencor, no siente ninguna fuerza por envidiar ni por codiciar, no siente ninguna fuerza por sentir celo, ni ninguna de estas cosas, ni por decir malas palabras, ni por mentir. Y cuando esto acontece, es que el hombre ha sido fortalecido por Dios, y los demonios se han debilitado en él y se han ido. Y lo que quede se va debilitando cada vez más. Si queda un carácter de pronto negativo, si quedan reacciones negativas, si quedan pensamientos todavía inicuos, se van debilitando cada vez más, entre tanto que el hombre los va reconociendo y va entregándole al Señor todo esto, siendo humilde y manso de corazón. Esta es la fortaleza del hombre, la confianza en el Señor, pero la desconfianza de todo lo que ponen los demonios, y a través de lo cual el hombre es debilitado, a través de todo lo que ponen los demonios. Esta es la fortaleza del hombre, lo que pone Dios en su corazón, y lo que la fortaleza del pecador es lo que ponen los demonios en su corazón. Esta es la fortaleza del pecado, lo que proviene de las tinieblas, y la fortaleza de la luz es lo que proviene de la luz, y todo parte del corazón del hombre, y de lo que el hombre ame y de lo que el hombre haga. Así
Muchos son fuertes en Dios por su amor por el cielo, y muchos son fuertes para pecar por su amor por las tinieblas y por su amor por todo lo que hacen las tinieblas. El fuerte será recibido por Dios, pero este es el que se hace débil para ser recibido por Dios. Y el débil, el que es débil para hacer las cosas de Dios, será recibido por los demonios, porque ellos están en el hombre. Los sedientos beberán su hacienda, los hambrientos comerán su mies, pero Dios comerá del buen fruto del hombre, y Dios beberá del espíritu recto del hombre, formado por el Espíritu de Dios en su obediencia y en su amor. Gloria a Dios.